Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Ven, sígueme con Salomón Aicho. Hoy es un día muy especial, hoy vamos a tocar un tema muy hermoso, muy importante para todos nosotros. El título que lleva el día de hoy es Se renueva el convenio. Vamos a estudiar Génesis 24 al 27. Vamos a ver un poco la historia de Rebeca, ¿sí? Y podamos instruirnos. Rogamos que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros, nos ayude a cada uno de nosotros a poder ser instruidos por la buena palabra de Dios. Él tiene un mensaje para cada uno de nosotros y que podamos atesorarlo en nuestros corazones. El primer principio que vamos a ver es: el matrimonio es esencial en el plan eterno de Dios. Sí, queridos hermanos, el matrimonio es esencial en el plan eterno de Dios. Para ello estudiaremos Génesis 24. Tengo algunas preguntas que vamos a desarrollar en el transcurso de estos minutos. ¿Por qué cree que era tan importante para Abraham el matrimonio? Segunda pregunta: ¿qué hicieron Abraham y su siervo a fin de incluir al Señor en sus esfuerzos por buscar una esposa para Isaac? Entonces, vamos a estudiar Génesis 24. Vamos a ir al versículo 1. El versículo 1 dice lo siguiente: y Abraham era ya viejo y bien entrado en años, es decir, de edad avanzada. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Aproximadamente Abraham tendría alrededor de 140 años, ¿sí? Muy bien, vamos a ver que en versículo 2, y dijo Abraham a su criado tenía el nombre de Eliezer, y le dijo, el más viejo de su casa. Eliezer era el más viejo de su casa. Vamos a ver lo que le dijo. Versículo 3. No tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. ¿Cuál fue la razón que tuvo Abraham en pedirle a su siervo Eliezer para que le dijera que no tomara esposa de los hijos de los cananeos? Vamos a ver en Deuteronomio, ¿sí? 7, el versículo 1 y los versículos 3 y 4. Veamos el mandamiento que recibió de parte de nuestro Señor. Versículo 1 dice: cuando Jehová tu Dios te haya hecho entrar en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, el Geteo, y el Gergeseo, y el Amorreo, y al Cananeo, y al Fereceo, y al Jebeo, y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. Versículo 3. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Eso fue el mandamiento que recibió Abraham de parte de nuestro Señor, de nuestro Dios. ¿Sí? El versículo 4 dijo, porque le da el motivo por qué no debía juntarse con los cananeos, con los jebuseos, etc. Porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y pronto te destruirá. Es por eso que la importancia para Abraham era muy importante que no sean una esposa, que Isaac no tome una esposa de los cananeos, jebuseos, que no sea de su propia tribu, que no adore al Dios de Israel, al mismo Dios que Abraham adoraba, ya que los otros adoraban a otros dioses, tenían otras costumbres, eran idólatras, ¿sí? Entonces el Señor ya le había advertido. La advertencia es que desviaría a su hijo en pos de otros dioses,
entonces despertaría el furor de Jehová, es lo que dice, sobre vosotros y pronto te destruirá. Cuando nuestro corazón se desvía del camino en que estamos, porque nosotros los santos de los últimos días pertenecemos al reino de Dios. Recordemos que el reino de Dios en la tierra, solo hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Uno no puede pertenecer a un reino y comulgar con el otro reino. Si estamos en el reino de Dios, debemos obedecer los mandamientos y el convenio que hemos hecho al momento de bautizarnos, al momento de investirnos en el Santo Templo y sellarnos en el Santo Templo. Esos son los convenios que hemos hecho con Dios, nuestro Padre eterno. Y a Él le adoramos. Cuando no cumplimos con sus mandamientos y nos dejamos llevar por este hombre natural que está dentro de nosotros, nos desviamos del camino, nos vamos al reino de Satanás y comenzamos a adorar inconscientemente a los ídolos del mundo. Dejamos de participar. Muchos hermanos se han desviado y dejaron de participar de la Santa Cena, de guardar los mandamientos de Dios, se olvidaron de Dios, le negaron y le dieron la espalda. Entonces están prestos a una destrucción de parte de Jehová, como lo dice en el versículo 4 de Deuteronomio, el capítulo 7. Veamos lo que dice el versículo 4. El Señor le recomienda: si no que irás a mi tierra Harán y a mi parentela y tomarás esposa para mi hijo Isaac. Eso es lo que le dice a su siervo Abraham, que vaya a su tierra y que tome de su parentela a esposa para su hijo Isaac. El versículo 5 dice: y el criado le respondió: quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues para llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate de llevar a mi hijo allá. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, quedarás libre de este juramento mío, solamente que no lleves allá a mi hijo Isaac. Versículo 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, pues tenía en sus manos lo mejor de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a Aram Naharaim, o sea, Aram de los dos ríos, a la tierra de Aram, a la ciudad de Nacor. Versículo 11. E hizo rodear los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora del atardecer, a la hora en que salen las doncellas por agua. Versículo 12. Y dijo en oración al Señor: Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. Eliezer, el siervo de Abraham, hizo una oración muy poderosa. Continúa su oración en el versículo 13. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la joven a quien yo diga, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que has hecho misericordia con mi Señor. ¡Qué maravillosa oración! Una oración específica. Esta clase y este tipo de oraciones a nuestro Padre Celestial le encanta, le encanta. Veamos la palabra destinado, cuando dice que sea esta la que tú has destinado. Eliezer, el siervo de Abraham, sabía que Dios sabía quién era. Y es por eso que dijo eso, que tú has destinado.
Recordemos que Dios es todopoderoso, del pasado, el presente y el futuro. Él sabía de eso y oró con todas sus fuerzas. Veamos lo que significa destinado en la guía de estudios elegida. Elegidos. Los elegidos, escogidos, son aquellos que aman a Dios con todo el corazón y viven de una manera que a Él, hacia Dios, le complace. Los que viven como discípulos de Él, del Señor, serán seleccionados un día por el Señor para ser contados entre sus hijos escogidos. ¿De qué modo mostró fidelidad el siervo Eliezer de Abraham al cumplir con su convenio? ¿Cómo podemos seguir su ejemplo? Estas dos preguntas serían gozo para mi alma que ustedes pudieran contestarlo, ¿sí? En la parte de los comentarios. ¿Cómo podemos seguir su ejemplo? El ejemplo de Eliezer. Él nos da una poderosa instrucción, un valioso ejemplo en esta parte de la historia. Continuemos con el versículo 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, miren, y aconteció que antes que él acabase de hablar, de acabarse de orar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, esposa de Nacor, hermano de Abraham, salió con su cántaro sobre el hombro. Y la joven era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió hasta la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Ella era una mujer virgen, piadosa, muy devota del Señor. Es por eso que pudo sentir la inspiración del Espíritu Santo para que dijera: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Realmente el Señor escucha nuestras oraciones. Él es maravilloso. Cuando oramos por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu se comunica con nosotros y se comunica con la otra persona. Y hay milagros. Que podamos ser dignos de recibir la influencia del Espíritu Santo. Que en estos últimos tiempos el Espíritu Santo sea nuestra guía. Por medio del Espíritu Santo nuestra fe en el Señor Jesucristo aumentará. Porque Él, por medio del Espíritu Santo, nos dará a conocer cosas maravillosas. Y nuestro pensamiento, nuestra alma sentirá gozo en el Señor. Alabaremos al Señor. Todo mal se apartará de nosotros, porque estaremos protegidos por los brazos protectores de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo. Sé que ellos nos aman con mucho amor. Proseguimos en el versículo 26. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, quien Eliezer, el siervo de Abraham. Cuando sucedió en ese milagro, para mí es un milagro, que ella habría dicho que también para tus camellos daré de beber. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó su misericordia y su verdad de mi amo, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Entonces dejaron ir a Rebeca. Luego
la ceremonia de la pedida de mano por parte del siervo de Abraham a los padres y a los hermanos de Rebeca, en el versículo 59 ya, dice, entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron, nuestra hermana eres, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Qué hermosa bendición le dieron a Rebeca. Salió con la bendición de su familia para la casa de Isaac. Versículo 61. Se levantó entonces Rebeca y sus doncellas y montaron los camellos y siguieron al hombre, sea el siervo de Abraham. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Versículo 66 dice, entonces el criado contó a Isaac, cuando ya llegó a la tierra donde estaba Isaac, todo lo que había hecho. Y la llevó Isaac a la tienda de su madre Sara, se le llevó a Rebeca, y tomó a Rebeca por esposa y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Había fallecido ya su madre Sara, y se consoló. Fue un gran consuelo Rebeca. Y dice que Isaac la amó. La amó. El matrimonio es esencial en el plan eterno de Dios. Testifico de ello. Dios quiere que vengamos a vivir con Él. La meta para el Señor es la vida eterna para nosotros. Y el matrimonio es esencial en el plan eterno de Dios. Que podamos cumplir, que nuestra meta sea el matrimonio eterno. Esa es la meta, que podamos tenerlo desde muy jóvenes. El matrimonio eterno en el santo templo de nuestro Señor. Un hijo o una hija devota del Señor, cumplidora de mandamientos, hija del convenio o hijo del convenio. Veamos otro principio. Puedes escoger entre la gratificación inmediata y aquello que tiene más valor. Sí, vamos a ver, continuamos con la historia, pero vamos a ver acá a dos hijos de Isaac en esta historia, que también participa Rebeca. Veamos. Pero antes tengo dos preguntas y que se va a desarrollar en estos últimos minutos de este segmento de Ven, sígueme. ¿Hay algún guiso que le distraiga de las bendiciones que son de mayor valor para usted? ¿Qué está haciendo para centrarse en tales bendiciones y para valorarlas? Tengamos presente estas dos preguntas. Vayamos a Génesis 25, verso 24. Y dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padan Aram, hermana de Labán arameo. Versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su esposa, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su esposa. 20 años había pasado cuando el Señor le dio la respuesta, porque su esposa Rebeca era estéril. Tuvo que ser Isaac paciente, orar al Señor. El Señor le respondió después de 20 años. El Señor siempre da respuestas, pero las respuestas son en su tiempo, porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Confiemos en el Señor. Él da respuesta a nuestras oraciones, porque Él es un Dios todopoderoso, justo y misericordioso, bondadoso, amoroso, con todo conocimiento, y Él siempre dice la verdad. Es muy justo. Versículo 24. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había mellizos en su vientre. Wow. Mellizos. El Señor le bendijo con mellizos.
Versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era hombre quieto que habitaba en tiendas. Y llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, Esaú, el versículo 30, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Al parecer estaba exquisito ese guiso rojo a simple vista. Pues estoy muy cansado. Por eso Esaú fue llamado Edom. 31. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Recordemos que Esaú era el primogénito, no había nacido primero. Versículo 32. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues me servirá la primogenitura. Él ignoraba la importancia de ser el primer hijo. O no le interesaba. Me viene a la mente que a veces muchas personas no les interesa cumplir a cabalidad con los mandamientos de Dios. O lo hacen de mala gana, o lo hacen por agradar a sus padres, pero no lo hacen de corazón. Tengamos mucho cuidado los jóvenes, porque estos son los pensamientos que vienen a nuestra mente, porque el opositor pone esos pensamientos. Hasta le dice, estás muy joven, ya de viejo lo puedes hacer. Cuidado. Poco a poco el opositor desencadena hasta llevarles a los infiernos. Veamos lo que sucedió. Versículo 33. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Vendió su primogenitura por un plato de lentejas, porque tuvo hambre. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura, las bendiciones del primogénito. El principio que acabamos de ver es, puedo escoger entre la gratificación inmediata y aquello que tiene más valor. Mis queridos hermanos, hermanas, vivimos en tiempos de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él está a las puertas. Estamos, como dice, a pocos días, o meses, unos cuantos años en el horario terrenal, pero en el horario de nuestro Padre Celestial, estamos escasos segundos. El Señor ya preparó las cosas para venir acá a la tierra. El milenio ya empezó, el milenio de paz, el milenio de... Estemos preparados con nuestras vasijas. Seamos de las vírgenes de la parábola de las vírgenes, de las prudentes, no de las insensatas. No pensemos que el Señor Jesucristo tardará, porque esto pensaron las insensatas y se pusieron a hacer las cosas del mundo, mas no llenaron su vasija de aceite. El aceite es el Espíritu Santo. Nuestro amado profeta en las últimas conferencias ha recalcado muchas veces
que sigamos al Espíritu Santo, que es importantísimo tener la guía e inspiración del Espíritu Santo para poder salvarnos. Porque solamente los que son guiados por el Espíritu Santo se salvarán en estos últimos días. Él ha recomendado muchas veces que escuchemos la voz del Espíritu, que escuchemos la voz de Jesucristo. Más que todas las cosas. Queridos hermanos, para poder comprender por qué es tan importante el Espíritu Santo, para aprender a escoger entre la gratificación momentánea de estos tiempos y aquello que tiene más valor, que es la vida eterna, el gozo de los santos. Tenemos que aprender a escuchar al Espíritu Santo, escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. El profeta dijo que el Señor está deseoso de hablar con nosotros. Y muchos dicen, qué bueno, el Señor quiere hablar con nosotros, voy a escuchar la voz del Señor. Pero luego agrega, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, para escuchar al Señor debemos tener el Espíritu Santo. Sé que si tenemos el Espíritu Santo, nuestra fe aumenta en nuestro Padre Celestial y en Jesucristo. Porque nadie agrada al Padre si no tiene fe. Al Padre no le agradan los hijos que no tienen fe. Porque la fe es el principio de poder. La fe viene por el poder del Espíritu Santo. Y junto con la fe vienen las revelaciones, las visiones, los sueños, las sanidades. Junto con la fe viene la protección, el gozo de los santos, los milagros. Viene el amor de padres a hijos, de hijos a padres. Viene la confianza en el Señor. Aleja todo temor, toda duda de nuestros corazones. Nos acerca más a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo. Ellos viven. Yo sé con todo mi alma y mi corazón que mi Padre Celestial vive. Yo lo he visto y lo conozco. Lo he visto en sueños. Yo sé que mi Señor y Salvador Jesucristo vive y contesta las oraciones. Yo lo conozco porque lo he visto en sueños y muchas veces. Siento amor y gozo cuando hablo de ellos. Porque yo lo conozco. Yo sé que José Miguel los vio en visión al Padre y al Hijo. Pero yo los vi también a ellos. En sueños. Caminé con ellos. Me enseñaron muchas cosas. Yo no los puedo decir. Pero yo sé que ellos viven, nos aman. Quieren lo mejor para nosotros. Quieren salvarnos. Pero nosotros necesitamos hacer nuestra parte. Guardar los convenios que hemos hecho al momento de bautizarnos. Y si no son miembros de la iglesia los que escuchan este mensaje, les pido, queridos hermanos y hermanas, que pregunten a Dios el Eterno Padre en el nombre de Jesucristo si estas cosas son verdaderas. Yo sé que le responderá, porque a mí me ha respondido. Y ha respondido a tantos, porque nos ama. Nos responderá a nuestra manera.
que pueden entrar al reino de Dios, porque el Señor Jesucristo ha restaurado en esta última dispensación el reino de Dios aquí en la tierra, para el que Él tenga un lugar donde llegar. Un lugar a quien cuidar y proteger. Un lugar de santos que adoren y alaban al Señor, como está escrito en Apocalipsis. El Señor ha restaurado su iglesia en estos últimos días. Desde 1830, la iglesia de Jesucristo está en la tierra. Muchos no lo sabíamos, no lo conocíamos, lo conocían como los mormones, por el apodo, por el libro de Mormón, que es otro testamento de Jesucristo. Pero la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que Jesucristo mismo lo restauró en estos últimos días, lo hizo en preparación a su segunda venida, para que haya santos y se cumpla la profecía hecha a Daniel, a Isaías y en Apocalipsis, para que lo recibieran, para que podamos abrazarnos juntos con los santos de Sión, de Enoc. Está escrito ahí. Sé que esto es verdad. Pregúntenle al Señor, nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, y Él les responderá. Yo sé que les responderá. Mis queridos hermanos, Jesucristo, el Mesías, viene pronto en su segunda venida. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias por escuchar. Dios los bendiga. Que puedan compartir este segmento de Ven, Sígueme con los miembros de la iglesia. Vivimos en tiempos difíciles. Es necesario poder ver programas como este inspirados por el poder del Espíritu Santo, y sé que el Espíritu me ha ayudado a poder transmitirle este programa. Así como mi programa, hay otros programas como de Walter Posada, de Liz Posada, de Pepe Valle, de Salvador y nuestro hermano Juan Salvaradejo, y muchos otros hermanos que lo hacen con mucho corazón, porque han recibido la inspiración del Espíritu Santo en sus corazones para hacer estos programas. No es fácil, pero sí es posible, porque el Espíritu nos induce. A veces tenemos que transmitirlo, grabarlo en días difíciles, o cuando a veces estamos enfermos, delicados de salud, pero dejamos a un lado nuestra salud, nuestra enfermedad, y nos ponemos a grabar. Y la satisfacción es que el Espíritu viene en nosotros y nos hace hablar. Ese es el gozo de los santos, para que ustedes puedan gozarse también y creer y venir a Cristo. Amén. Muchas gracias, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante.